Hola, ¿qué tal? En este corto vídeo voy a hablaros de Rock Rose y la importancia que tiene en esta gran fórmula que es el remedio del rescate o Rescue Remedy. Bien, en junio de 1932 Bach prepara el Rock Rose. Se trata de la última flor de los 12 curadores, la que cierra todo este circuito y tanto Bach como su equipo trabajan con estas 12 flores durante 9 meses aproximadamente hasta la aparición del Gors, que es la primera flor de los 7 ayudantes. Pero vamos a Rock Rose. Ya fijaros que en la descripción que voy a leer ya se está anticipando la creación de una fórmula. Aparecen Clematis y Agrimony. Agrimony queda descabalgada de esa fórmula, pero voy a leer la descripción. Rock Rose es el remedio del rescate. Ya directamente Bach le llama Rescue Remedy a Rock Rose. Es el remedio de emergencia para los casos en que parece ya no haber esperanza, en accidentes o enfermedades repentinas o cuando su condición es lo suficientemente grave como para causar gran temor a quienes lo rodean. Si el enfermo no está consciente, se le pueden humedecer los labios con el remedio y agregar otros que se consideren necesarios, como por ejemplo Clematis, si hay inconsciencia, es decir, un estado de sueño profundo, Agrimony si hay tortura y así sucesivamente. Esto confirma que la matriz, el núcleo de la fórmula del Rescue Remedy será el Rock Rose. De hecho, es la flor de emergencia absoluta que usan durante una buena temporada. La flor de los traumas también, antes de que Bach prepare Estrella de Belén 3 años después. Bien, hay un tema, una descripción interesante porque Nora Weeks narra una emergencia que ocurre en 1934 y donde vuelve a salir la palabra rescate. En cierta oportunidad fue traído a la costa en un salvavidas un hombre que había estado durante 5 horas amarrado al mástil de un bote que se hundía en medio de una tormenta terrible. Estaba delirante, echando espuma por la boca, desvalido y casi congelado. Se lo daba casi por muerto. Mientras se lo llevaba por la arena hacia una casa cercana, Bach le humedeció repetidas veces los labios con el Rescue Remedy. Y antes de que le quitaran las ropas y lo envolvieran en mantas abrigadas, el hombre estaba sentado y lúcido, pidiendo un cigarrillo. Lo llevaron al hospital y después de descansar algunos días, se había recuperado por completo de su terrible experiencia. Pero, ¿a qué se refiere Nora Weeks con Rescue Remedy aquí? Bien, se refiere a una mini fórmula de 3 flores que llevaba tanto Bach como su equipo durante estos tiempos. Esta fórmula se componía, como no, de Rock Rose, Clematis e Impatiens. Eran 3 flores. Y uno dirá, pero ¿no son 5? Sí, pero es que las otras 2 se van a añadir mucho después. Ahora lo explicaré un poquito más detalladamente. ¿Y quién era el equipo de Bach en esa época? Nora Weeks habla del caso este del pescador en Cromer en 1934. Entonces en esa época sí habían los 12 curadores y estaban a medio hacer, digamos, los 7 ayudantes. Bien, pero ¿quién era el equipo? Por empezar, ¿quién integraba el equipo de Bach? Pues el propio Dr. Bach, Nora Weeks, Victor Bullen y Mary Tabor. Hay quien dice, bueno, pero Mary Tabor se añade más adelante. Es posible que se añada en 1935. A mi modo de ver, no, ya estaba un poco antes de esa época. Pero bien, esto es otra historia aparte. Entonces, bueno,
Nora Wicks lo dice claramente, el equipo llevaba esta Rescue Remedy, le llamaban a esta mini fórmula de las 3 flores. Pero claro, el tema es que lo que hoy conocemos como rescate o Rescue Remedy, esa fórmula tan universal que sirve para todas las emergencias, son 5 flores. Y el tema es que Cherry Plum y Estrella de Belén se añaden, son de la última generación floral y se añaden en 1935. Entonces, algunos pensamos, Julian Barnard, yo y algunos más, pensamos que lo que hoy llamamos Rescue Remedy es una flor posterior a la muerte de Bach, creada evidentemente por Nora Wicks. ¿Por qué? Porque desde que Bach prepara la última flor integrada después en la fórmula del rescate, que es Estrella de Belén, en 1935, pasan hasta la muerte de Bach, acaecida en noviembre de 1936, pasan unos cuantos meses, quizás, bueno, se podría decir, unos 13, 14 meses. Y no hay ningún documento, ningún testimonio, ninguna carta, ninguna mención al uso conjunto en vida de Bach de las 5 flores. Por eso es lógico que algunos pensemos que esa fórmula es posterior, lo cual no quita ningún mérito, aunque Nora Wicks se la atribuirá a Bach, tal vez como un homenaje, tal vez para respaldarse. Esto no importa en realidad, pero aquí hay una laguna en este tema. Pero lo que es interesante es que Rock Rose, como vemos, tiene un carácter especial. De hecho, Bach, cuando prepara Rock Rose, cree que el sistema está completo y durante al menos 9 meses él y su equipo trabajan con estas primeras 12 flores. Pero bueno, fijaros que en la descripción que leí al principio, dice, sí, a Rock Rose, que le llama rescate, repito, añadirle clematis, si hay pérdida de conciencia, un estado estuporoso, me parece que dice, y Agrimony si hay tortura. Agrimony queda descabalgada de entrar en esta elite floral, que será la fórmula del Rescue Remedy, pero sí que claro que entrará Impatiens, que de hecho es la primera flor de la tanda de los 12 primeros, Rock Rose es la última y Clematis, que es la tercera flor del sistema. Bien, el hecho es que Rock Rose tiene una dimensión mucho más importante que la que se le da habitualmente. Y no solo porque sea la matriz, ¿no? el núcleo de la fórmula del rescate a posteriori, sino porque en realidad es la flor que usan para todos los traumas, hasta que Bach prepara Estrella de Belén, que es la flor más universalmente vinculada al concepto de trauma. Pero ojo, porque Rock Rose se viene usando desde mucho antes y se seguirá usando hasta nuestros días en el concepto de pánico. Pero ojo, porque yo cuando en 1999 leía a Kremer, él dice, no, el pánico, hablando de Rock Rose, el pánico es algo atemporal, que queda grabado en nuestra memoria energética, en nuestra memoria celular. Y es un tema que pervive y genera después una serie de disfunciones, una serie de síntomas o una serie de enfermedades, dado el caso. Entonces yo cuando leí esto empecé a contextualizar el concepto de trauma con otras flores. Por ejemplo, trauma, Estrella de Belén, y se decía, da Estrella de Belén y no mires a quién. Esto era un refrán popular que se utilizaba desde los años 80, ¿no? Trauma era Estrella de Belén. Pero ojo, porque no es lo mismo un trauma que otro. Me rompo el dedo meñique mejor dicho, la uña del dedo meñique y es un trauma. Sin embargo, si lo miro con una lente de aumento es una masacre, ¿no?
pero una carnicería, pero así todo esto no tiene una connotación emocional en mi vida en ningún sentido. No es lo mismo que quedarte atrapado en un incendio y que te salven a último momento. Entonces, el trauma evidentemente hay que contextualizarlo. Si en el trauma hubo pánico, cosa que no habrá en el ejemplo de la uña, pero sí en el ejemplo del ascensor y del incendio, evidentemente se tiene que añadir Rock Rose, no importa cuándo ha sido ese trauma. Si hubo peligro para la vida, también se tiene que añadir Rock Rose. Pero Rock Rose es algo más, porque es además una flor totalmente de supervivencia, de reacción instintiva ante el peligro del pánico, digamos. Cualquier situación que conlleve un peligro evidente para la vida y que genere pánico o que genere ese sobresalto o ese susto. Esto, como decía antes, es atemporal y vale la pena dar Rock Rose. Junto con Estrella de Belén hayan pasado los años que hayan pasado. Y a mi modo de ver es la flor más importante del miedo. Y recordemos que todo el sistema floral gira en torno del miedo como cortapisa o como, digamos, obstáculo al aprendizaje trascendente. Digamos, el objetivo de todo el sistema floral es el aprendizaje, mejorar nuestra capacidad de aprendizaje, combatir el sufrimiento, pero sobre todo combatir el miedo. Y por eso no creamos que las únicas flores del miedo son las del primer grupo, ni muchísimo menos. Hay al menos 15 flores íntimamente relacionadas con el miedo. Pero la más importante, la más instintiva, la más animal, digamos, y la más indicada para el tratamiento de traumas en animales es el Rock Rose, una flor fantástica que nos aportará esa energía solar necesaria en estos casos de emergencia y de supervivencia. Si te ha gustado el vídeo, dale por favor al like, suscríbete si no lo estás y apreciaré cualquier comentario que me hagas aquí abajo.